Lo más importante de la semana es por lejos la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, que es algo que puede tener potencialmente repercusiones en toda Iberoamérica y ojalá que también en España. Yo me apunté algunas lecciones que se pueden extraer para España del triunfo de Javier Milei. Y el primero es que a la izquierda, a los socialistas de todos los partidos, se los derrota con un discurso contundente, no intentando ser buenista. La segunda es que las convicciones se defienden y se defienden si es necesario con vehemencia, pero nunca tratando de adaptarlas a lo que sea políticamente correcto. Me ha llamado mucho la atención que en muchos medios de comunicación llaman a Milei como ultraliberal. Y yo te pregunto, ¿alguna vez escuchaste que algún político lo llamaran ultrasocialista o ultracomunista? No. Entonces, a lo que voy es que el marco mental de la gran mayoría de medios de comunicación y de la sociedad en general es el marco mental de la izquierda. Pero en realidad, decir ultraliberal es una estupidez, porque si tú eres liberal, tienes una postura, unas convicciones. Si en cambio esas convicciones las moderas, dejas de ser liberal para ser otra cosa, pero no puedes ser ultraliberal, o sea, no tiene sentido, o sea, simplemente tú defiendes unas convicciones, pero claro, como el marco mental es el de la izquierda, si defiendes tus convicciones eres un ultra. Por lo tanto, los medios de comunicación están siendo funcionales al mensaje de la izquierda, tratando de manera peyorativa, en este caso a Milei, pero cualquiera que defienda sus ideas, las ideas de la libertad con convicción, para denominarlo ultra. Y esos mismos medios, como digo, jamás han llamado a un socialista ultrasocialista o a un comunista ultracomunista. Entonces, la segunda elección, aunque te llamen ultra o lo que sea, insisto, hablar de ultraliberalismo es una idiotez. Se es liberal o se es otra cosa, pero no existe lo de lo ultra. Las convicciones se defienden con convicción, valga la redundancia, pero no tratando de adaptarlo a lo políticamente correcto y para que me perdonen la vida. El tercer punto, y es muy importante, es que las fuerzas que estén a la derecha del socialismo tienen que trabajar coordinadas. Aquí en España el PP pasó toda la campaña atacando a Vox en lugar de atacarlo a Pedro Sánchez y los resultados están a la vista. En Argentina, de una manera que realmente a mí me sorprendió y no me esperaba, el expresidente Macri y Patricia Bullrich se volcaron realmente en apoyar a Milei y eso permitió el triunfo. Digamos, tuvieron altura de miras para aceptar que había un bien superior que era la derrota del kirchnerismo y que convenía apoyarlo a Milei aunque fuese un líder de otro partido y además un líder de otro partido que los había criticado mucho. Y eso realmente es una altura de miras que en España faltó y eso le ha permitido al presidente más mentiroso de la historia continuar en el cargo. Otra lección es que el poder de los grandes medios de comunicación está debilitándose, va para abajo, porque a Milei lo atacaron sistemáticamente de todos los medios de comunicación en Argentina y él basó su campaña en redes sociales y en el contacto directo con la gente. La cuarta lección es que el poder de los aparatos de los partidos está cayendo, está debilitándose, está dejando de ser tan determinante como era, porque es difícil imaginarse una maquinaria más aceitada, más fuerte que la del peronismo unido, y sin embargo la movilización masiva de la gente consiguió derrotarlo, algo que, insisto, yo tenía dudas, porque yo pensaba que el peronismo era capaz de hacer las suficientes trampas como para quedarse con la victoria. Pero es una gran noticia para la libertad y para la democracia que el poder de los aparatos partidarios esté en decadencia. Lo otro que también es muy importante es que Milei ha ganado diciendo la verdad, diciendo su verdad, diciendo lo que él piensa. Es decir, no hace falta mentir para
ganaron las elecciones. Y en el mismo sentido, la gente tarde o temprano se cansa de los mentirosos. Y esto es muy importante porque su turno también llegará a Pedro Sánchez. Y la última de las lecciones, aunque seguramente puede haber más, es que no hace falta ganar el debate entre candidatos para ganar una elección. En el segundo debate que tuvieron cara a cara Massa con Milei, la primera impresión era que Massa había sido el ganador. Pero es verdad que él fue un ganador, digamos, del debate haciendo muchas trampas. Por ejemplo, cada vez que hablaba Milei, tosía. Había llevado invitados al estudio de grabación donde también se ponían a toser cada vez que Milei hablaba para intentar desconcentrarlo. Y al final, todas esas técnicas que parecían hacerlo ganador del debate se terminaron convirtiendo en una especie de boomerang, porque más al final fue percibido como un político sobrador, tramposo, que estaba, digamos, debatiendo con una persona honesta que decía sus verdades, y que en cambio lo de Massa era simplemente buscar la trampa, buscar el atajo, buscar la demagogia, y entonces al final lo que parecía que era un éxito que había tenido Massa en el debate, al final se le volvió en contra. Lo que tiene por delante Milei es una tarea hercúlea, es verdaderamente algo muy difícil, está teniendo que tomar sus primeras decisiones equilibrando sus convicciones con la necesidad de armar un poder político, un apoyo político en el Congreso que le sea suficiente como para aprobar leyes, porque recordemos que el partido de Milei tiene, si mal no recuerdo, menos de un 15% de los senadores y no llega al 20% de los diputados. Entonces necesita apoyarse, y eso implica dar cabida a gente que en una situación ideal no estaría, y está obligando a tomar muchas decisiones. Esto todavía no empezó, va a ser muy difícil, pero insisto que los primeros pasos para mí son positivos porque deja muchas lecciones que, bien leídas, pueden tener una repercusión positiva en España y en Iberoamérica. Y además, muy importante también es el hecho de que Milei esté siendo apoyado por el expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque Macri fracasó y él sabe cuáles son los errores que cometió y por qué fracasó. Y ese conocimiento, esa experiencia trasladable a Milei le va a poder evitar muchos de esos errores, y por eso las probabilidades de éxito de Milei se amplían. El éxito de Milei será, por supuesto, el éxito de todos los que defendemos las ideas de libertad en cualquier lugar del mundo en el que estemos, y por eso puede ser una especie de leading case, un caso testigo que pueda tener unas repercusiones muy importantes. Por eso toda la izquierda, todos los socialistas de todos los partidos, de todos los lugares en donde estén, le van a tratar de hacer las cosas imposibles a Milei, porque saben que en eso se están jugando muchísimo. El otro tema que te quería comentar es el del salario mínimo. Como sabes, Yolanda Díaz ya está hablando que quiere subir el salario mínimo, los sindicatos están diciendo que quieren subir el salario mínimo, etc. Entonces yo me puse a estudiar con cierto detenimiento cuáles son las leyes por las cuales digamos, se determina el mecanismo por el cual se tiene que subir el salario mínimo y cómo ha venido evolucionando eso. La primera impresión que uno tiene es que el salario mínimo subió mucho. Y efectivamente eso es así cuando lo comparamos con otros países europeos. Claramente el incremento de España en los últimos 5 años ha sido del 47%, muy superior a la media de países avanzados que ronda el 30%. Pero digo, ¿qué base tiene este incremento? A ver, por un lado, el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores habla específicamente de este tema, de la actualización del salario mínimo, que el gobierno la tiene que hacer previa consulta con los agentes sociales, es decir, patronales y sindicatos, pero teniendo en cuenta la inflación, la productividad
el estado general de la economía y nombra un cuarto punto que es un resabio marxista que dice la participación del trabajo en la distribución de la renta nacional, pero eso no lo entienden ni ellos mismos, entonces por eso nunca lo mencionan. Además, es una torpeza ese punto, porque si el gobierno tiene que tiene que fomentar el incremento permanente de la participación de los salarios en la distribución de la renta general, al final eso solo se puede hacer a costa de las ganancias empresariales. Entonces, si al final es todo salario, si no hay ganancias, no hay inversión y entonces deja de haber asalariados. O sea, es tan tonto ese punto que no lo mencionan ni siquiera los socialistas. Pero la cuestión es que uno llega a la conclusión de que el gobierno subió el salario mínimo sin tener en cuenta estas recomendaciones no solo recomendaciones, lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores, porque el incremento del salario mínimo fue 30 puntos porcentuales mayor que la inflación. Entonces uno puede decir, bueno, pero a lo mejor la productividad es que subió mucho. No. Si tú miras 34 países avanzados, o sea, no solo de Europa, sino también Estados Unidos, Australia, Japón, Corea, bueno, la productividad en España fue el país donde peor evolucionó, porque desde el 2018 hasta ahora la productividad por persona ocupada ha caído en España un 4%, cuando en el resto de países ha subido hasta 15, 20% en algunos casos. O sea, el peor país. Pero justamente el país donde peor evolucionó la productividad es el segundo país que más aumentó el salario mínimo por encima de la inflación. O sea, una desproporción que no ocurre en ningún otro país. Solamente se acerca un poco Grecia, pero con una desproporción, como te digo, menor. Y en cuanto al estado general de la economía, tampoco la ha tenido en cuenta, porque la economía tardó más que el resto en recuperarse de la pandemia. El sector público tiene las cuentas en permanente déficit, como siempre digo, hace 16 años que España paga todos los intereses de la deuda con más deuda, la deuda pública es gigantesca, la tasa de paro es la más alta de Europa, etc. Por lo tanto, la subida del salario mínimo hasta ahora ha sido ilegal en el sentido que no ha tenido en cuenta lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores. Pero hay una segunda ley que hay que tener en cuenta, que es la Carta Social Europea, que para España pasó a ser ley desde 2021. La Carta Social Europea es antigua, se hizo en el año 1961, pero está ratificada y convertida en ley desde el 2021. La verdad que la Carta Social Europea también es un gran brindis al sol, porque específicamente el salario mínimo no dice nada, y no dice nada porque hay países que ni siquiera tienen salario mínimo, como Italia, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Pero hay un documento como de 300 páginas que define la interpretación que se hace de la Carta. ¿Quién es el que interpreta la Carta Social Europea? El Comité Europeo de Derechos Sociales. Bueno, ese comité ahora está integrado por 15 personas, de las cuales solo una es economista, los demás son todos expertos en derechos humanos y en legislación laboral o en legislación de la seguridad social. Bueno, ya de mano es increíble que España haya convertido en ley una cosa que se tiene que interpretar de acuerdo a ese grupo de personas, porque además es una interpretación que va cambiando. Pero bueno, ese tema dejémoslo al margen. El punto es que el gobierno te viene diciendo que la Carta Social Europea dice que el salario mínimo tiene que ser equivalente al 60% del salario medio. Y eso es falso, porque lo que dice la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales es que el salario mínimo neto debe ser equivalente al 60% del salario promedio neto. Y ahí estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque una persona que gana el salario mínimo en España se le retiene alrededor del 3%, varía un poquito en distintas comunidades autónomas.
Y a una persona que gana el salario medio, que es alrededor de 1.800 euros, se le retiene cerca del 15%. También varía un poco entre comunidades autónomas. Entonces, si tú estás hablando del 60% de 100, que es el salario bruto, es una cosa. Pero si hablas del 60% de 85, que es el salario neto de IRPF, es otra cosa. En realidad todavía es menos del 15% porque hay que descontar también las cotizaciones sociales a cargo del empleado. Pero como la proporción es la misma, no altera demasiado. Pero entonces el primer punto es, hay que tener en cuenta los salarios netos. Acá el gobierno jamás habla de salarios netos. El segundo punto es que el comité no promueve que los países automáticamente pongan el salario mínimo en el 60% del salario medio como una regla, insisto, automática, mecánica. No, ellos te dicen, miren, y esto te lo dice gente que es experta en derechos humanos, ni siquiera son economistas, pero tienen un cierto criterio para darse cuenta que es un tema con el que no se puede, digamos, hacer tonterías porque puedes afectar el empleo de mucha gente. Y también al mismo tiempo puede fundir empresas. Lo que te dicen es que el objetivo de la Carta Social Europea es buscar una remuneración razonable que permita un nivel de vida decoroso. Pero dice, no solo hay que tener en cuenta el salario, sino también otros elementos. Por ejemplo, si un trabajador tiene que pagar o no en la seguridad social para atender su salud. Por ejemplo, si tiene que haber copagos o si tiene que tener un seguro privado. ¿Qué otras prestaciones estatales percibe? Etcétera. Y si tú tienes en cuenta que a través de las cotizaciones sociales cualquier empleado tiene acceso a un seguro de desempleo, a un seguro de jubilación, a un seguro de accidentes, a un seguro de salud, a un seguro de incapacidad, a un seguro de vida, en el sentido que también puede dejar una pensión de viudedad o de orfandad a sus hijos si los tuviera. Todo eso son cosas que mejoran evidentemente el nivel de vida, porque si no existieran, esa persona tendría que contratar esos seguros de manera privada o carecer de esos servicios. Pero el caso es que con una cotización alrededor del 6%, de 1.080 euros, es decir, alrededor de 70 euros, una persona accede a todos esos, es decir, cosas que contratadas en el sector privado sería mucho más caro. Y sin embargo el gobierno jamás menciona este punto y por lo tanto no lo tiene en cuenta. Incluso el Comité de Derechos Sociales dice que un salario mínimo neto equivalente al 50% del salario promedio neto podría valer para cumplir con lo que manda la Carta Social Europea si se tienen en cuenta estas otras cosas. Y otra cosa que el gobierno no te menciona es que en cualquier caso ese salario mínimo tiene que ser claramente superior a la línea de riesgo de pobreza. Entonces tú miras los datos y encuentras que los 1.080 euros son un 45% superiores a la línea de riesgo de pobreza. Supera ampliamente lo que pasa en otros países. En la media de países europeos que tienen salario mínimo, el salario mínimo supera la línea de pobreza en un 35-36%. En España, como te digo, es el 45%. Lo que te quiero decir es que Yolanda Díaz va a volver a aumentar el salario mínimo cuando en realidad, desde un punto de vista jurídico, no hace falta. Por lo tanto, la subida del salario mínimo va a ser fuera de la ley. Yo insisto en un punto, no es que a mí no me guste que le suban el salario a la gente, a mí me encanta que le suban el salario a la gente. Lo que digo es que si el salario no está respaldado por una productividad, eso no es un salario, es simplemente arrebatar parte del beneficio o del margen de la empresa para dárselo al trabajador. Y eso simplemente es insostenible, porque va a llegar un momento en que la empresa no lo va a poder pagar y entonces el trabajador se va a quedar sin trabajo. Entonces, lo importante es la productividad si quieres mantener el trabajo y tener un buen salario. Esta señora,
como es comunista y odia a las empresas porque cree que son explotadores, ella cree que hace un acto de justicia al tratar de arrebatarle más a las empresas. Pero yo lo que digo es que eso simplemente es una historia que va a terminar mal. De hecho, de 2018, en que se empezó a aumentar de manera exagerada el salario mínimo, el empleo en tareas elementales, que son personas que en general cobran el salario mínimo, porque son tareas de muy baja productividad, el empleo de este grupo, como digo, se ha ralentizado. Entre 2013 y 2018, es decir, antes de que se politizara el salario mínimo, el número de ocupados en tareas elementales y no elementales crecía más o menos a la par, alrededor de un 13% en esos 5 años. Pero de 2018 hasta aquí, cuando, como digo, el salario mínimo se politizó, se transformó en una herramienta de política y de demagogia, el número de ocupados en tareas elementales solo creció un 3% y en cambio el grupo de personas trabajando en tareas no elementales aumentó casi un 10%. Por lo tanto, si hubiesen seguido creciendo a la par, es decir, si el salario mínimo no se hubiese politizado, hoy habría 163.000 personas aproximadamente más trabajando. Y como esas personas que no están pudiendo trabajar porque no las contratan, porque el salario mínimo es demasiado alto para las posibilidades de la economía, es que España tiene la tasa de paro juvenil más alta de Europa y duplica la media europea. La tasa de paro juvenil es del 28%. ¿Y qué tiene que ver los empleos elementales con el paro juvenil? Porque la gente menos capacitada evidentemente son normalmente los más jóvenes porque no han tenido tiempo de capacitarse. Pero en lugar de facilitar su empleabilidad, cosa que también menciona el Comité de Derechos Sociales, diciendo, ojo que el salario mínimo no tiene que conspirar contra la empleabilidad, cosa que sí está pasando eso en España, al final, como digo, esa demagogia la paga la gente. Porque tienes que tener en cuenta que el salario mínimo de 1.080 euros, si tú estás en Madrid, donde el salario promedio es 2.200 euros, te puede parecer bajo. Pero si tú estás en Canarias o estás en Extremadura, donde el salario medio no llega a 1.500 euros, el salario mínimo es muy alto y es muy difícil de pagar para las empresas. Y mucho más para las empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas tienen salarios más bajos porque son en general menos productivas. Por lo tanto, hay un montón de pequeñas empresas que están siendo asfixiadas por esta demagogia del salario mínimo. Pero lo que te quiero resaltar es que, a pesar de todo, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez lo van a volver a subir al salario mínimo, pero quiero que sepas que va a ser un incremento ilegal, porque no hay ninguna ley, ni la Carta Social Europea, ni el Estatuto de los Trabajadores que respalde ese incremento. Simplemente ella lo va a hacer porque ella cree que le conviene a sus intereses políticos y nada más. Es otra forma de contaminar institucionalmente el país, que es lo que está haciendo el sanchismo-leninismo. Así como está, digamos, desprestigiando al Poder Judicial, a las autoridades del Congreso, a los jueces en general, etcétera, también está desprestigiando y, digamos, ensuciando otras instituciones, en este caso económicas, como es simplemente el proceso de fijación del salario mínimo, que tendría que ser algo normal, ajeno a la discusión política, que tendrían que pactar libremente empresarios y sindicalistas, y sin embargo está contaminado. Y el tercer punto que te quería mencionar es que, te digo la verdad, estaba dudando en el tercer punto en qué comentarte. Te los voy a mencionar los dos muy rápidamente. Lo significativo es que la economía va a menos. La perspectiva para 2024 es una economía que después de crecer un 2 y poco por ciento este año, que es mucho mejor de lo que se esperaba a principio de año, eso hay que admitirlo, el año que viene crecerá poco más de 1. Y cuando la economía crece menos, todo se empasta. Es decir, es más difícil bajar el déficit fiscal, que este gobierno no tiene mucha intención de bajarlo, pero digamos, es más difícil. Es más difícil crear empleo, mucho más si el gobierno te sube impuestos y te aumenta el salario mínimo de manera exagerada. Es más difícil
todo, la recaudación tributaria, que baje la deuda pública como proporción del PIB, etc. Entonces, tienes una economía y la perspectiva para todo el 2024 es una economía débil, que está ahí funcionando, que no alcanza a caer en recesión, pero que tampoco es una economía alegre, que con una sensación de prosperidad. Y esto es importante tener en cuenta porque se está produciendo y se va a ir produciendo al mismo tiempo que el clima político está, digamos, enrarecido por el asalto que está haciendo y digamos, el golpe de Estado que está haciendo Sánchez del propio gobierno, porque no olvidemos que todavía falta aprobarse la ley de amnistía, hay que ver cuál va a ser la reacción en el Senado del PP, luego cuando vuelva la ley después del Senado al Congreso, qué va a hacer el rey que la va a tener que firmar, pero quiero decir, todos los días hay manifestaciones frente a la sede socialista en Ferraz. Esas manifestaciones van a ir continuando, mucho más cuando se vayan concretando cosas que por ahora son anuncios como reuniones con un relator internacional o el eventual regreso de Puigdemont, etcétera, etcétera. ¿Y esto con qué lo uno? Lo uno con lo que está pasando en Dublín, donde una persona que parece que vivía hace 20 años en Dublín, pero es de origen argelino aparentemente, apuñaló a 3 niños en la puerta de una escuela e hirió también a 2 adultos, ha despertado una ola de protestas violentas, con incendios, con quema de coches, de contenedores, etc., en un país que es el que tiene la economía más pujante de toda Europa. Entonces, si en un país donde la economía va como una moto, de manera literal, se generan estos brotes de violencia, ojo, porque con una economía que va a menos y que va a estar débil todo el resto del año y todo el año que viene, y con riesgos a la baja, porque todavía los tipos de interés podrían subir un poco más, porque el precio del petróleo siempre es una amenaza, porque la deuda pública sigue creciendo y en algún momento la confianza de los inversores se puede, digamos, puede eliminarse. Esto, digamos, en un contexto, como digo, de una economía debilitada, cuando ya tienes protestas de raíz política, ojo, que esas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Entonces, Sánchez está caminando en un campo minado que se montó él mismo. Pero él con su irresponsabilidad está caminando como si no pasara nada. Pero ojo, que ahora en este mundo de redes sociales y grupos de WhatsApp, lo que está pasando en Dublín, automáticamente la gente aquí ya lo sabe, la gente ya está protestando y en un contexto de debilidad económica no sabes por dónde puede ser la chispa que salte y que haga que las protestas se te vayan de las manos, sea por el motivo que sea. Lo único que te quiero mencionar y que era por qué dudaba de mencionarte los dos temas es que tenemos de base una economía debilitada, que va a seguir así por el futuro previsible, con un gobierno que hace todo para que la economía vaya a peor, porque va a aumentar más los impuestos, está aumentando los costes y no hace nada por reganar la confianza, porque insisto con el tema de la deuda pública y del déficit fiscal. Entonces, en ese contexto, cuando tú ya tienes a la gente protestando y piensas seguir haciendo ilegalidades desde el propio gobierno, como, insisto, hacer volver a un golpista prófugo, como aprobar una ley de amnistía, etc., ojo, porque antes de ayer nadie se imaginaba que en Dublín pudiese estar incendiándose la calle. Y si aquí ya tienes mar de fondo, hay que andarse con cuidado porque no sabes cuál puede ser la chispa que haga que la cosa se te vaya de las manos y entonces entramos en otro escenario mucho más complicado para la política y para la economía, que es de lo que yo me ocupo.